Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo el Cibar74. Hoy vamos a conocer una de las colonias más importantes con más patrimonio arquitectónico de El Salvador, que es la colonia Flor Blanca. Estamos desde la Arena del Salvador, antiguamente el Gimnasio Adolfo Pineda. Así que vamos a empezar este recorrido por San Salvador en una de las colonias más interesantes de esta ciudad que tanto amamos. ¡Vámonos! ¡Ya! Bueno amigos, qué gusto tenerlos por acá en este recorrido especial sobre la Flor Blanca, y empezamos con esta placa interesante que está sobre la Avenida Franklin Delano Roosevelt, dice ahí, que nosotros conocemos como Alameda, pero en un principio fue bautizada como Avenida. Esta placa se encuentra justamente en uno de los muros perimetrales del Hospital Rosales. Así que aquí empezamos este recorrido. La placa dicta 1945, así que en esa época fue colocada esa placa que discurre en esta Alameda Franklin Delano Roosevelt. Y bueno, este recorrido es muy especial porque vamos a conocer una de las colonias más ricamente arquitectónicas hablando, es la colonia Flor Blanca. Por acá les voy a dejar un croquis más o menos del sector que abarca, que empieza más o menos ahí por el 25 Avenida Sur, se extiende por la zona de lo que es la Alameda Juan Pablo II, la sexta décima calle Poniente, la 49 Avenida Sur, y discurre hasta lo que es la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Y bueno, por acá estamos en el Parque Cuscatlán, en el Monumento a la Verdad, a la Memoria y la Verdad, dentro del Parque Cuscatlán, y por aquí vamos a empezar este recorrido. Quiero comentarles, amigos, que la mayoría de casas que están en esta colonia Flor Blanca fueron hechas por los arquitectos Ernesto de Sola y por el arquitecto Armando Sol. En su mayoría, me imagino que hubieron otros arquitectos, pero en su mayoría la cantidad de obras arquitectónicas en vivienda que hay en la colonia Flor Blanca fueron de estos dos arquitectos. Bueno, comenzamos este recorrido entonces por sobre la avenida Alameda, o realmente lo que es una calle, porque discurre de oriente a poniente, la Alameda Roosevelt, que no tiene ni un álamo, por cierto. Quiero contarles que esta vía fue bien importante en mucho tiempo porque era la vía que conectaba a Santa Tecla con San Salvador. Por acá les voy a dejar una foto de ese entonces, justo con este mismo edificio. Interesante, había un arriate al medio, tal como lo hay en el Boulevard del Ejército. Eso ha desaparecido, pero el edificio del Hospital Militar todavía se encuentra a la par de los laboratorios MacBlock, que son los laboratorios estatales donde pues se analizan las bacterias, los virus, todo lo que tiene que ver con ese tipo de análisis. Así que por aquí estamos caminando, ya empezando este recorrido por sobre la colonia Flor Blanca, que incluye el Parque Cuscatlán, el Estadio de la Flor Blanca o Mágico González. Y es bien interesante esta calle porque tiene muchos edificios históricos que creo que todos los hemos conocido. Discurrimos mucho por esta calle porque conecta San Salvador, el centro histórico, con una zona muy importante de oficinas que es la Colonia Escalón y la zona financiera de El Salvador del Mundo. Así que todo el mundo pasa casi que generalmente por esta calle en algún momento de la semana o de su día. Las casas en realidad fueron casas que se empezaron a hacer para poder albergar a la élite imperante en ese momento. Estamos hablando de 1940 o 1930. Y estos dos arquitectos, como les comento, el arquitecto Armando Sol y el arquitecto de Sola, empezaron a traer una visión diferente para poder adecuar un San Salvador más moderno, mucho más actual y mucho más acorde a lo que estaba en tendencia en aquellos años, principalmente en los Estados Unidos.
porque la colonia Flor Blanca tiene la característica de tener un concepto que se llama ciudad jardín, es decir, tener viviendas a modo de villas o casas importantes con bastante influencia arquitectónica y con jardines vistos, con jardines que se podían ver desde la calle para que la gente pudiera apreciar tanto la arquitectura como los jardines. Prueba de ello también es que muchos de los arriates están poblados con árboles grandes, frondosos, que realmente apaciguan ese calor de San Salvador, amigos. Yo no sé si ustedes han caminado por esta colonia. Estoy en el sector, digamos, norte de la Alameda Roosevelt. Y por acá sí, la verdad es que es bien agradable caminar. A veces suelo pasar por estas calles y en invierno de verdad que se tienen unos spots instagrameables increíbles. Si pueden venir en domingo de verdad que se pueden hacer las fotos que quieran porque el tráfico es mucho más tranquilo. Y por acá empezamos a ver ya estas viviendas que les comento de corte, bueno, en este caso no tienen tanto corte neocolonial, que es casi el imperativo del estilo arquitectónico de la colonia Flor Blanca, sino que estas tienen ya un estilo un poquito más funcional. En específico esta calle que está sobre el sector de la colonia Flor Blanca, que discurre al norte de la Alameda Roosevelt. Esta casa es muy hermosa, se encuentra en una esquina y todavía no tiene muros. Es importante destacar, amigos, que debido a las condiciones, esto es lo que les digo, miren, estos túneles de árboles son tan espectaculares un día que no hay tráfico o un día después de lluvia que de verdad invitan a hacerse el spot. Parece increíble que San Salvador sea tan verde y siempre la gente que ve mis videos y ve estas imágenes me hacen la mención de que no se imaginaban que San Salvador era una ciudad bastante arborizada. Bueno, lo que queda, porque hay unas zonas que los van quitando, ¿verdad? Bueno, nos regresamos a la Alameda Roosevelt. Aquí justamente seguimos en dirección del Salvador del Mundo y vamos viendo un montón de casas que, bueno, supongo que la gente sabe, que algunas personas especializadas en el tema saben a quién pertenecieron. Yo realmente desconozco a quién pertenecieron estas casas. Sin embargo, recuerdo que aquí donde está la Universidad Andrés Bello había un gran árbol de Guanacaste que se cayó hace como 3 años, uno gigantesco, y justamente ahí había un restaurante famoso que se llamaba Los Globos. Así que si encuentran una foto se la voy a dejar por acá, pero si no se lo voy a mencionar. Y enfrente tenemos un restaurante muy famoso que es el Drive-In Café de Don Pedro. A lo largo del tiempo este café pues nos ha acompañado a todos los salvadoreños, incluso creo que hay muchas anécdotas de este café referente al tiempo del conflicto armado, cuando habían los toques de queda, la gente se quedaba y amanecía en el drive-in. Este concepto de drive-in fue innovador en aquel tiempo. Llegabas con tu carro y las personas te atendían y te servían en el vehículo, tal como el intro de los Picapiedra, ¿verdad? Que se acuerdan que Pablo y Pedro llegan en un coche y le sirven una costilla ahí a modo de driving. Ese concepto pues fue importado y fue muy exitoso. Seguimos en este camino sobre la Alameda Roosevelt y vamos viendo ya la influencia real del estilo neocolonial, que es el que impera en esta, por ejemplo, sucursal del Banco Cuscatlán. Enfrente hay una cooperativa con un jardín hermosísimo. Fíjense que estaba tan pendiente de tomar que quise tomar esta cooperativa que está enfrente donde se ve la arboleda a mano derecha, pero cuando me crucé la calle se me escapó tomar la foto, así que tomar las tomas, perdón, de esta calle. Así que de esta vivienda. Así que las disculpas del caso, pero por ahí está. Aquí estamos sobre la avenida Scout de El Salvador y la Alameda Franklin Delano Roosevelt. Nos cruzamos la Alameda Roosevelt y por acá les dejo otra foto antigua para que puedan ver cómo se veía esta calle allá por 1940. Increíble, ¿verdad, amigos? Cómo evolucionan las ciudades y cómo San Salvador ha ido
creciendo y absorbiendo espacios y pues mudándolos. Por aquí vemos la sede de la Universidad Nueva San Salvador, que es una universidad particular que ocupa ese edificio que en algún tiempo creo que fue una sucursal bancaria. Aquí también en este espacio de la Alameda Roosevelt hay varias sucursales bancarias, está Banco Agrícola, está Banco de América Central y ya vamos viendo otro edificio importante, el antiguo Hotel Alameda. Este hotel tan importante fue uno de los últimos hoteles de categoría, quizás 3 estrellas, que siguió operando aquí en San Salvador hasta allá por 2018 quizás. Luego tuvo una crisis y ya no pudo levantarse. Es lamentable porque era un hotel con ciertas características que estaba dentro de un área perimetral que debido a las circunstancias, me imagino, económicas del hotel y también a las circunstancias sociales que nos asolaban en ese tiempo, era un poco difícil que se mantuviera. Vamos a seguir explorando la zona norte de la Alameda Roosevelt. Vamos a dejar atrás el Hotel Alameda y vamos a ir viendo otras casas. Aquí hay una funeraria que también ha sido intervenida, pero que de verdad mantiene ciertas características del estilo neocolonial en este sector de la colonia Flor Blanca. Amigos, de verdad que me encanta que sigan conmigo. Cuéntenme si alguna vez han caminado por la Flor Blanca, si tienen algún recuerdo de esta colonia tan importante. Sería bueno que lo compartieran para poder tener esa interacción que siempre logramos dentro de lo que son los comentarios. Para mí es muy valioso. Por aquí encontramos otra de las casas interesantes. Esta casa que tiene algunas intervenciones no tan bonitas, pero sí es una casa bien interesante realmente. Es la Villa María. Esta casa de verdad que todo lo que es su concepto arquitectónico está realizado a través de este movimiento que se llama neocolonial. Es decir, neo de nuevo y colonial, pues que es el estilo colonial imperativo que se quiso rescatar a través de la influencia de la colonia española, pero en una interpretación más moderna. Acuérdense que estos arquitectos estudiaron fuera del país y traían todas esas tendencias, especialmente de California, a instalarlas a El Salvador, porque de alguna manera California es un estado muy soleado y se apreciaba mucho la jardinización exterior en ese momento a través de estos movimientos arquitectónicos. Y el caso de El Salvador, pues su clima y su geografía se adaptaba un poquito a esas características y vieron en este país una posibilidad de poder emular ese concepto que les digo que se llama estilo de ciudad jardín. Y bueno, llegamos al icono más importante quizás de la colonia Flor Blanca, el que todo el mundo recuerda, el Castillo Venturoso. Este lugar que todo el mundo lo tiene presente en su cabeza. Creo que no hay salvadoreño que no se recuerde de este caserón a la par del Hotel Alameda. Y bueno, algunos detalles importantes. El cliente que encargó esta construcción tan estrambótica fue la señora Coralia Guirola de Morán. Esta familia ligada pues mucho a la parte económica pudiente de El Salvador en 1940 y todavía son una familia que tiene bastante influencia a nivel de apellido en El Salvador. Quiero contarles que este castillo se le encargó en teoría al arquitecto Armando Sol allá por 1950. Dicen que no se sabe realmente si fue el arquitecto Sol quien la construyó porque él sentía que no era un encargo, que no podía trabajar tranquilamente a través de un encargo, así que no hay una placa que certifique que la vivienda fue hecha por el arquitecto Sol. Sin embargo, pues se le atribuye a él su autoría. Tiene prácticamente toda la mano y el estilo del arquitecto Armando Sol. Es bien importante que se rescatan muchos aspectos heráldicos de esta vivienda, ¿verdad? Revolucionó mucho el estilo de la zona y puso de moda el estilo neocolonial moderno con influencias del sur de California. Así que este castillo venturoso es un gran patrimonio
arquitectónico a nuestra ciudad, es como un adorno, así como cuando tenemos los arbolitos de Navidad y le vamos poniendo los adornos. Pues yo considero que el Castillo Venturoso es uno de los castillos que quizás el único castillo, o hay algunos palacetes, quizás he visto otros palacetes, pero este es uno de los que conserva mucho su esencia. Y justamente en el mes de noviembre empezó una remodelación de su fachada, la están pintando. Justamente aquí empezaba esa intervención, y ahora que yo creo que este video va a ver la luz, ya se ve bastante intervenido lo que es a nivel de pintura y de restauración de la parte de la pintura del Castillo Venturoso. Cuéntenme si ustedes han pasado por aquí, si les ha llamado la atención. Yo sé que muchos hablan de muchas cosas místicas que se relacionan a esta familia con sus propiedades y qué sé yo, pero creo que en el fondo solo son habladurías. Al final es una familia importante de El Salvador que trabajó muy duro y que sigue trabajando duro en pro, pues obviamente, de sus intereses, de sus beneficios, y también obviamente, por qué no decirlo, también han aportado su grano de arena al desarrollo de este país. Y prueba de eso, pues este legado arquitectónico que queda como testigo mudo de una época de bonanza en El Salvador. Interesante este aporte del arquitecto Armando Sol a nuestra ciudad. Y bueno, nos adentramos ahora sí a la parte sur de la colonia Flor Blanca. Dejamos el Castillo Venturoso en paz y a la familia Girola también, y empezamos a ver ya un poco más las viviendas de estilo bien norteamericanizado, de verdad. Ya se concebía en 1950 que esta colonia iba a tener un aspecto mucho más pudiente, a nivel de que las casas tenían ya una cochera incluida, y tenían ya también aspectos arquitectónicos mucho más hermosos y mucho más adecuados a familias de clase media alta o familia de clase alta, ¿verdad? Estas casas, como les digo, conservan ese estilo neocolonial importado del sur de California, donde la herrería juega un papel bien importante, también como los techos de teja que le permiten tener ese estilo de la colonia, que nos permite recordar nuestro pasado de la colonia española, ¿verdad? Ya adentro de la colonia Flor Blanca se puede disfrutar mucho lo que son estos paseos. Si sos observador, habrás visto muchas de estas casas pues bastante bien conservadas. Muchas familias han decidido no intervenirlas, y de hecho hay un patronato que vela por los intereses y el resguardo del valor arquitectónico que tienen estas casas, para poder preservarse como tal. Aquí vemos el concepto justo de los jardines vistos. Hay algunas casas, en su mayoría son pocas las que dejan ver estos jardines. Muchas, y a raíz del conflicto armado y a raíz también del periodo de delincuencia que vivimos, decidieron cerrar estas casas, y a veces solamente podemos encontrar o ver solo muros, pero algunas otras sí se ve bastante el interior. Algunas también necesitan alguna intervención ya, porque pues al pasar del tiempo también, desde 1940 estamos hablando de más de 70, 80 años, y realmente sí requieren alguna intervención. Llegamos a una de las calles más famosas en El Salvador, que todo el mundo dice por qué se llama la Sexta Décima y no la 16ª. Es bien sencillo, porque si es la 16ª, tendría que ser la 16ª, y eso no existe. Lo que pasa es que aquí confluyen la 10ª calle poniente con la 6ª calle poniente. Es decir, hay una pequeña curva de lo que es la 10ª calle poniente, que se une justamente con la 6ª, sobrepasando la 8ª. Por eso es que se llama Sexta Décima, amigos. Así que ahí les dejo el dato. Cuéntenme si saben sobre eso de la Sexta Décima. Me encantaría saber su percepción al respecto, o qué han oído. Y bueno, por acá están las oficinas de una fundación que vela por la salud visual, que también ha hecho algunas intervenciones y algunos rescates de algunas viviendas, en especial de su sede principal, porque aquí nacieron ellos, y se ha hecho un trabajo de
están haciendo ahora un trabajo de intervención en su casa principal. Creo que no se logra ver el interior de la casa. Está opuesto a este complejo de apartamentos que también han sido intervenidos, pero es bien interesante porque de alguna u otra forma también se rescató un poco ese estilo arquitectónico en esta empresa que se llama Fudem. Y bueno, vamos viendo que la herrería de lo que son los balcones son bien interesantes. Esta es otra casa que está siendo intervenida. Creo que ya lleva un tiempo que la están interviniendo y justamente vamos viendo ya esos jardines, como les comento, expuestos, que son bien interesantes y que nos demuestran que en ese tiempo había un interés por mostrar la casa, por mostrar cómo se vivía y por apreciar esos jardines. Me encantaría trasladarme a 1940 y ver esta colonia en su pleno esplendor. Ya me lengua la traba ahí, amigos. Cosas que pasan cuando estamos haciendo estos videos y grabando los audios. Amigos, también quiero contarles que la Flor Blanca se extiende desde lo que es la zona del Parque Cucatlán sobre la Alameda Franklin Delano Roosevelt hasta la altura del estadio Flor Blanca o Mágico González, y luego se viene hasta la Sexta Décima, que baja directamente otra vez hacia el estadio, hacia el Parque Cucatlán. Así que es una colonia bastante grande, incluso colinda un poquito con la colonia Cucumacayán del lado sur. Así es que es una colonia bastante interesante. Hay una parte también que incluye la colonia Flor Blanca que casi es desconocida, pero es parte también de la colonia, es la zona del Café de Don Pedro y también la zona que es donde está la Universidad Andrés Bello. Todo eso también sigue siendo la colonia Flor Blanca y un poquito hacia arriba, hacia la zona de el edificio de la Centroamérica. Todo eso aún en la Olímpica, un pedacito, sigue siendo la Flor Blanca. Así que fue un proyecto bien interesante de los años 30 y que más o menos creo que en los años 40, 45 terminó de concretarse el proyecto cuando prácticamente se inició la construcción del monumento al Salvador del Mundo. Amigos, y es importante comentarles que el concepto de la colonia Flor Blanca, miren qué hermosas estas casas, realmente tenían un concepto totalmente diferente de conceptualizar una vivienda de alto estándar para ese momento de 1930 a 1940. Quiero contarles, amigos, que también la conceptualización de la colonia Flor Blanca incluía de alguna manera el poder incluir o adherirse al proyecto del Parque Cucatlán, que comenzó ahí por 1930, y también la construcción del Estadio Nacional de la Flor Blanca. Se llama Flor Blanca el sector porque aquí era la finca Flor Blanca, ¿verdad? Antes de 1930, o sea que era una región medio cafetalera por aquí. En 1936 se realizan los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos, por eso es que se construye el Estadio de la Flor Blanca y se integra obviamente pues el concepto de la Flor Blanca como nombre a su estadio, que ahora lo conocemos como el Mágico González, ¿verdad? Caminar por esta calle también por estas calles de la colonia Flor Blanca es trasladarse a una época bastante benigna de El Salvador. Creo que ha sido uno de los picos económicos importantes en el desarrollo de El Salvador y también uno de los últimos periodos en que el café reinaba como una de las industrias importantes en El Salvador. Por eso se refleja en estas viviendas y en estos pequeñas casas que sí fueron bien construidas. Algunas áreas de estas casas se han ahora construido como edificios de apartamentos, es decir, en algún momento lograron vender algunas casas cuando no tenían una protección patrimonial, supongo yo, y demolieron algunas casas y las han construido como pequeños edificios de apartamentos. Hay como 3 o 4 complejos de ese tipo aquí en la colonia Flor Blanca.
Hay un esfuerzo comunitario dentro del sector de la colonia Flor Blanca que se llama Asociación Comunal Flor Blanca, Rescate de la Flor Blanca. Ellos trabajan con el fin de poder preservar y desarrollar el legado arquitectónico de la colonia, ¿verdad? A raíz de este tipo de iniciativas, en el 2021, la Asamblea Legislativa declara la colonia Flor Blanca con valor cultural y arquitectónico para San Salvador. Y de verdad que yo he visto estos casos de este tipo de casas en otras colonias que han sido pues masacradas las casas. Tal es el caso de la colonia Bloomberg, que ahí está en un abandono total, que esperemos que con la estación del teleférico que se va a instalar justamente enfrente o casi que unas cuadras, unos metros abajo de la colonia, se pueda rescatar esa colonia, que en algún momento se hizo el intento en la alcaldía de Norman Quijano. Se intentó rescatar ese lugar como un área cultural, pero al final terminó otra vez siendo vandalizada y siendo afectada. Ahí justamente ahora están un montón de ventas de calle y si bien es cierto la colonia ha sido cercada, las casas están sufriendo un gran deterioro. Así que estas declaraciones, aunque sean de papel o de valor de decreto, creo que ayudan un poco a poder conservar este valor arquitectónico en un país como el nuestro, que ustedes saben que para nosotros un sismo es bien fácil que destruya cualquier construcción. Y fíjense qué interesante entender que la zona de Escalón y la zona de Flor Blanca, es decir, saliéndonos un poquito del centro, si bien es cierto, han sido afectadas por los sismos, su influencia o su deterioro ha sido menor que lo que hemos hablado en los recorridos por los barrios. Por cierto, por acá les voy a dejar una lista de los barrios históricos del centro de San Salvador que he estado recorriendo. Por acá les dejo el link para que puedan ir a visitar esos barrios que son como el Modelo, esa es una calle, como el barrio San Jacinto, el barrio San Miguelito, el barrio Candelaria, el barrio La Vega, el barrio San Esteban. Y pronto les traeré otro par de barrios por ahí, que es el barrio San Francisco y el barrio Concepción. Vamos a ir viendo cómo se mueven esos videos también. Me encantaría que fueran por ahí. Miren, de verdad que caminar por esta colonia es caminar a un tiempo muy agradable. Y yo lo hice un día sábado y un día domingo para poder disfrutar mucho más. Creo que en día de semana el hecho de que la colonia también tenga el uso de oficinas no te ayuda mucho a caminar tranquilamente. En cambio, un fin de semana están más despejadas las calles, hay menos tráfico y se disfruta más el paisaje. Así que les recomiendo que si un día no tienen nada que hacer, agarren su par de tenis viejos y empiecen a caminar por esta colonia. Creo que va a ser una experiencia bien interesante. Aparte, les ayuda para el cardio, niños, que es tan necesario en esta época de sedentarismo. Cuéntenme, amigos, si ustedes tienen alguna referencia de casas de este tipo, o si conocen bien la colonia Flor Blanca o qué han oído de la colonia Flor Blanca. Como les digo siempre, es bien importante tener el feedback de ustedes a través de los comentarios, y son bienvenidos a través de mi canal, porque a través de sus comentarios se enriquece mucho el contenido de este esfuerzo. Quiero contarles que bajando un poquito ya de la zona del Estadio Flor Blanca, más o menos llegando a la altura del Gimnasio Adolfo Pineda, que es parte también de la colonia Flor Blanca, hay otro tipo de casas ya no tan de estilo neocolonial, sino que las que están un poquito más topadas a lo que es la quebrada de La Mascota. Esas casas tienen un corte un poquito más moderno. Desconozco si son los mismos arquitectos quienes construyeron o si ya fueron otros arquitectos, porque por ejemplo la parte jardinizada hacia el exterior es menor, pero
pero la construcción, si bien es cierto, un poquito más ecléctica, guarda ciertos aspectos coloniales, pero también tiene ciertos aspectos modernos que ya denotan otra influencia arquitectónica. A través del tiempo, esta colonia ha sobrevivido también a los sismos de 1965, del 3 de mayo, a los sismos de junio de 1982, al mismo sismo del 10 de octubre de 1986 y a los sucesivos sismos del 2001, ¿verdad? 13 de enero y 13 de febrero. Y por aquí vemos una nueva construcción, llegando ya a lo que es a la sexta décima. Estamos regresando al eje del otro lado del Parque Cuscatlán, y aquí vemos un sector que está dedicado puramente al deporte. Este es un área que antes eran unos parqueos de el gimnasio, unas áreas verdes, y últimamente pues se construyó aquí el estadio de fútbol playa. Esta es una casa de las mejor conservadas. Creo que a bien pudieron ponerle esta malla que por lo menos permite apreciar la casa. La vamos a ver en una toma un poquito más adelante, porque aquí me era un poco difícil hacer la toma, pero es una casa interesantísima, muy linda por cierto, que de verdad da un gusto, si sos amante de la arquitectura, andar por estas casas y andar así como abriendo la jeta, como se dice en buen salvadoreño. Fíjense que los arquitectos, tanto el arquitecto Armando Sol como el arquitecto de Sola, no solamente construyeron estas colonias, también hicieron otra influencia arquitectónica en colonias como la Laico. Quizás estaba leyendo el otro día que también tuvieron que ver con muchas casas y residencias en la zona de los planes de Renderos, ya que por 1950, 1970, los planes de Renderos fue como lo que es ahora Santa Elena. La mayoría de gente pudiente decidió irse a vivir a ese sector, ¿verdad? Que luego se vio bien afectado por el terremoto de 1986, porque el epicentro del terremoto fue situado justamente ahí en el sector de los planes de Renderos. Entonces hubo otra migración de gente con bastante poder adquisitivo a las zonas que ya conocemos, que es Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Santa Elena. Todo ese sector empezó a poblarse de esta gente que migró de esta zona de los planes de Renderos. Pero ahí en los planes de Renderos puedes encontrar un montón de casas. Tal es el caso del Museo de Salarrué, que tiene este mismo corte de casa, este mismo estilo de casas, y que es un museo a través de la vida de este escritor prolífico, artístico de El Salvador, Salarrué, ¿verdad? Y bueno, quiero contarles, amigos, que a raíz de la realización del concurso de Miss Universo en el año 2023 en el Gimnasio Nacional, hubo el proyecto de hacer de la sexta décima una calle sin cables. Es decir, aquí hay cableado subterráneo, y eso permite también tener un paisaje urbano mucho más agradable y mucho más con vistas a potenciar el desarrollo turístico de la zona, ¿verdad? Porque los cables, de verdad que a veces cuando uno anda haciendo tomas en la calle, es bien difícil realmente tener a veces tomas agradables sin que tengamos ese problema de los cables. Quiero contarles también de que se aprecia mucho el hecho de que la zona se mantiene bastante limpia dentro de todo. Creo que el tren de aseo funciona de manera bastante eficiente en este sector de la ciudad, y se mantiene bastante interesante el hecho de que la colonia está casi impecable. En otros recorridos, como lo son de los barrios antiguos, se puede ver bastante problema con promotorios de basura, y se ve que es un poco más deficiente la recolección de la basura por medio del tren de aseo.
Bueno, seguimos caminando, ahora sí en dirección oriente, es decir, vamos como para el centro histórico y vamos a seguir conociendo más de esta hermosa colonia. Porque miren, la verdad es que yo no me metí en todas las calles, sino que, digamos, de todas las calles y avenidas de Colonia Flor Blanca, yo discurrí por más o menos unas 7 u 8 calles. Me falta un montón, pero como no se puede recorrer tanto en tan poco, ¿verdad? La verdad es que se aprecia mucho el poder caminar y disfrutar. Amigos, quiero decirles también de que si ustedes consideran que este proyecto les interesa y les gusta y les parece un proyecto interesante, también pueden hacer una colaboración a través de mi cuenta de PayPal que está en la descripción de este recorrido. Se les agradece mucho a los que han hecho esas colaboraciones, de verdad que ayudan mucho a seguir generando más contenido sobre esta ciudad que amamos y que se llama San Salvador. Así que muchas gracias a todos los que han hecho sus colaboraciones. Gracias de verdad. Bueno, por aquí vamos por otro sector de la colonia Flor Blanca, quizás ya las últimas calles que están ya llegando sobre la 25 Avenida. En este caso sería sur, ¿verdad? Pero no por la 25, vamos por otra calle que creo que es como la 37 o la 39. Y justamente aquí hay un conjunto de casas más modestas que las anteriores, sin embargo eso no resta su belleza. Siempre voy a destacar el trabajo de herrería tan hermoso que tienen estas casas, de verdad. Y la intervención que se ha hecho ha sido bastante interesante. Creo que hay muchas casas. He visto un par de casas abandonadas o así en deterioro bastante adelantado, que me imagino que son gentes que no han querido hacer inversión o por A o por B, C razón, no sé, qué sé yo. Pero que de alguna manera no he visto tantas casas abandonadas, sino que la mayoría de casas están utilizadas, ya sea por vivienda o ya sea por oficinas o corporativos. Ahí por ahí enfocamos una famosa escuela de enfermería que está ubicada. Miren este conjunto arquitectónico, qué interesante, las gradas, un estilo bien funcionalista, bien integrado entre un estilo que ya empezaba a influenciar, que era un estilo más moderno, pero siempre con un aspecto colonial que le daba ese toque a esta colonia, ¿verdad? Por ejemplo, estas entradas, estos porches son bien interesantes. Yo creo que es una colonia que si en verdad te gusta la arquitectura, es recomendable que te des una pasada por acá, amigos. Yo creo que a través del tiempo nos resta solamente pues rescatar el legado arquitectónico que nos queda en una ciudad tan afectada por los sismos como es San Salvador, ¿verdad? Prueba de eso es que nuestro centro histórico tiene muy pocas reflejos de su pasado antiguo, de su pasado colonial, digamos, y luego de ese pasado francés que tuvimos allá estamos hablando de finales de 1800 y principios de 1900, ¿verdad? El terremoto de 1917, que fue la erupción del volcán de San Salvador, terminó de destruir muchas cosas interesantes en el centro de San Salvador y prácticamente se reinició un nuevo San Salvador a raíz de 1917. Y luego pues sucesivas cosas que han venido afectando y a lo largo de este tiempo, por ejemplo el terremoto del 86 junto con la guerra civil afectaron también nuestro desarrollo como ciudad, generándonos un retraso con nuestros pares como San José, Costa Rica o Ciudad de Guatemala, que bueno, Ciudad de Guatemala es a juicio muy personal la ciudad a la que nosotros debemos de aspirar ser en algún momento.
Y bueno, por acá vemos el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, al cual se le hizo una intervención interesante, modernizando bastante todo su tanto aspecto interno como externo. Y justamente quiero comentarles de que, como lo dije anteriormente, en el 2023 aquí se realizó el concurso de Miss Universo, y ya en 1975 también se había realizado el concurso de Miss Universo, en esa época, que también fue la primera vez que se realizó en El Salvador. Así que hemos sido sede de este concurso de belleza por 2 años, a través de la historia de él mismo. Esta es otra casa hermosísima, por parte de la CIGET, que es la secretaría que rige las telecomunicaciones a nivel estatal de El Salvador. Ahí está el aspecto que les comento, amigos, que muchas casas, a raíz de algún momento de la situación social en El Salvador, tuvieron a bien cerrar sus casas, y algunas, pues la verdad es que no podemos apreciar mucho su estilo arquitectónico. En esta calle me metí, amigos, porque me pareció bien interesante esta casa de estilo rosado, que tiene un aspecto quizás un poquito bien diferente, guardando siempre esos aspectos neocoloniales, ¿verdad? Pero es una casa bastante interesante. Incluso tenía un gallito por ahí arriba, como en forma de veleta. Alguna vez vi que en la colonia Flor Blanca existían muchas veletas, que hoy sí ya se perdieron del todo, pero sí, en algún tiempo vi que en la colonia Flor Blanca, ya por finales de los 80, todavía quedaban algunas casas con veletas. Las veletas son esos gallos que se ponen encima de alguna parte alta de la casa, y que se mueven a raíz para dirigirte, para poderte orientar a través de lo que es la dirección del viento. Y bueno, amigos, es un buen momento para invitarte a que te suscribas a mi canal. De verdad me encantaría tenerte como un suscriptor. Hay mucha gente que ve mi canal que no está suscrito. De verdad los invito a que lo hagan. Me apoyan de una manera increíble. La suscripción es gratis, amigos. Así que no se preocupen por eso. Y me ayudan mucho a crecer dentro de esta comunidad, en la cual pues pretendemos recorrer la mayoría de lugares de San Salvador. Así que gracias ahí a los que se suscriben. Lo otro también es invitarlos a que dejen algún comentario, o a que pues participen a través de su percepción del recorrido, que eso enriquece también mucho este canal. Y aquí está la casa que les comento, que aquí sí podíamos verla de mejor manera, mucho mejor apreciada a través de este contraste entre una casa de 1950 quizás, y la intervención más modernista de lo que es la Arena El Salvador, o el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Las intervenciones que se hicieron a la parte del Gimnasio Adolfo Pineda, pues obviamente son evidentes a través de su fachada, pero también se generó una plaza mucho más agradable, con varios aspectos a modo de jardín, y también con una serie de bancas y mobiliario urbano que permite pues también una nueva área de esparcimiento para las personas que, bueno, caminan o viven por este sector. El lugar es abierto, incluso se le agregó un par de espejos de agua que están dispersos tanto en el costado sur como el costado norte de lo que es el complejo deportivo. Este complejo, en teoría, pues era un gimnasio de básquetbol orientado a esa rama deportiva. Sin embargo, también tiene otras ramas deportivas, en las cuales se ha integrado que ya vimos, estadio de fútbol playa. También tiene otras áreas, unos mini gimnasios en el área interior, y del otro lado también tiene un área bastante jardinizada con algunos espejos de agua. Discurrimos por acá y seguimos conociendo este lugar tan interesante. Los dejo con un par de tomas.
Por acá una de las fuentes que se integró a este proyecto de la plaza que está frontal hacia la sexta décima y colindante también con el Museo del Niño, el Tin Marín, que está más o menos unos pasos en dirección oriente. Quiero comentarles que de verdad la colonia Flor Blanca también ha enfrentado muchos desafíos y especialmente pues el hecho de las famosas remodelaciones que también han afectado su patrimonio cuando en algún momento no había una legislatura o un decreto que protegiera el patrimonio arquitectónico. Tal es el caso de que a veces vas caminando y si ves algunas intervenciones que sí sabes que no son propias de la época y se ve realmente que solo fueron intervenciones para poder hacer una extensión de la casa o para poder convertir la casa en una oficina o qué sé yo, y lastimosamente pues se afectó el patrimonio cultural de la colonia Flor Blanca. Y bueno amigos, dejamos el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda o Arena El Salvador y seguimos caminando por sobre lo que es la sexta décima, ahora sí ya a un costado del Parque Cuscatlán. Como ya saben, el Parque Cuscatlán también se empezó a hacer ahí por 1930. Es un parque bastante interesante. Empezó como eso, como un parque a modo de Central Park para San Salvador, allá por 1930. Luego duró mucho tiempo. Recuerdo que en los 80 inclusive había paseos con caballo y todos los senderos que ahora están peatonalizados al interior del parque eran de tierra. Lo recuerdo perfectamente bien allá por 1980 porque era uno de los parques a los que me traían a mí. Aquí todavía hay algunas casas, que es lo que les comentaba en su momento, de que han sido intervenidas y que algunas pues sí han sido intervenidas de una manera un poco sin mayor asesoramiento arquitectónico para conservar su legado, ¿verdad? Pero bueno, y están el otro caso, que hay otro palacete de Econopart se llama, que hicieron este muro. No se puede apreciar muy bien la vivienda y la vivienda creo que sí mantiene todavía intactos sus aspectos arquitectónicos. Bueno, dejamos un poquito ya en sí la colonia Flor Blanca. Adiós Econopart, nos vemos. Interesante sería ver esa casa así en plena sin ese muro. Los muros, ay, qué lástima realmente. Solo me acuerdo del muro de Trump. Bueno, por acá ya entramos a lo que es el Parque Cuscatlán, como les venía comentando, un parque que se inició ahí por 1930, duró bastante hasta los 80 y en los 80s y 90s el parque casi también a los 2000, el parque también sufrió un poquito de deterioro, inclusive se volvió un poquito peligroso, no tanto creo yo como otras áreas, ¿verdad? Sin embargo, por ahí por el 2005 en la administración del alcalde Moison se hace la intervención a través de cooperación de la USAID del nuevo Parque Cuscatlán, es decir, la nueva renovación que es la que estamos viendo ahorita. Y justamente se logró un trabajo magnífico porque se le brindó a San Salvador de un parque digno y adecuado, un parque con muchos senderos, con espacios culturales. Se integró el Museo del Tin Marín y ahora es uno de los complejos, junto con la colonia Flor Blanca, junto con el Gimnasio Nacional, junto con el Museo del Tin Marín, junto con el Estadio Flor Blanca, un conjunto arquitectónico único en El Salvador, porque creo que no hay otro concepto similar en ninguna otra ciudad del país. Así que es agradable poder tener esto, amigos. Es nuestro Parque Cuscatlán, debemos de disfrutarlo. Les recuerdo que hay un par de salas aquí de exposiciones, museos, el Museo del Tin Marín y la Sala Nacional de Exposiciones Salarroy, que es un museo. Así que también están invitados a que puedan venir. Al frente del Parque Cuscatlán está el intervenido Hospital Rosales, que también va a integrarse a este proyecto del Parque Cuscatlán, donde se va a abrir una área de jardines y se conservó lo que es la capilla de estilo gótico, bien especial de esta institución hospitalaria, a raíz de, pues obviamente, la remodelación a la que ha sido intervenida y construido el nuevo Hospital Rosales, que ya estamos a punto de verlo, que no aguantamos por ver cómo se va
desarrollar toda esa área nueva en San Salvador. Se integra también el Parque Ocotlán al corredor Rubén Darío, así que estamos teniendo un renacer de San Salvador, amigos. Yo en verdad me encanta y me siento tan orgulloso de esta ciudad ahora. Quisiera que otras ciudades como Soyapango, Ilopango, mexicanos tomaran a bien este proyecto. Bueno, amigos, ha sido un gusto. Por acá los dejo con más de este recorrido. Es un gusto que hayan estado conmigo. Se les aprecia, se les quiere. Se despide de ustedes su amigo el Cibar74. Nos vemos. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un like y sobre todo siempre decirles salud Lulú.